TDA. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, TDA significa trastorno por déficit de atención. Y el TDAH es exactamente lo mismo, solo que con hiperactividad. Sí, no se complicaron mucho el nombre. Pero, ¿qué es esto? ¿Hay diferencia entre estos dos? ¿Qué afectaciones tiene ese trastorno? Mi primito que se la pasa jugando brain rot y corriendo todo el día, ¿tiene TDA? ¿Lacan era un conductista de closet? Bueno, quizás podamos dar la respuesta a todas estas preguntas en este video. Dentro del mundo de la psicología, el DSM-5 se volvió como una biblia a la cual recurrir, aunque principalmente estaba pensado para psiquiatras, sí, esos que creen que la depresión se debe a un desbalance químico en el cerebro. Pero la psicología, con su sentimiento de inferioridad a la de fuerzas querer ser una ciencia a través de otras disciplinas, Ay, perdón. adoptó el DSM-5 y dentro del vasto catálogo de trastornos que nos ofrece el DSM existe un apartado de trastornos del neurodesarrollo, donde encontramos al TDA o H. Y es que uno de los trastornos más populares es el TDA o TDAH. Y es aquí donde cabe hacer la primera aclaración. Y es que nunca confíes en nadie que use el TDA y TDAH como un sinónimo. Porque aunque la diferencia solo sea una letra, esa letra lo cambia todo. Y es que con base en el DSM-5, este trastorno tiene dos formas. Una fijándose en la inatención, que es la dificultad para mantener el foco de atención y organizarse o seguir instrucciones, manifestándose como errores por descuido o tareas diarias incompletas o que resultan complicadas de terminar. Pero espera, ¿eso significa que si soy incapaz de ver un video de más de un minuto en YouTube, tengo TDA? No, significa que debes dejar de ver TikTok por un rato si quieres poder mantener tu atención en algo sin necesidad de estímulos constantes como este video. Está grabando. Muy buenas a todos, chavales. El día de hoy venimos a dos ángulos de... Si bien a todos se nos pueden olvidar algunas cosas o dificultarnos prestar atención a algo, ya sea porque no estamos lo suficientemente interesados en un tema, el TDA va más allá. El DSM-5 nos da algunos criterios diagnósticos para identificar ese trastorno. Algunos un poco más generales, como la falla frecuente en presentar atención a detalles o por descuido cometer errores en tareas escolares o laborales. También dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas y la falla frecuente en seguir instrucciones o terminar tareas escolares o laborales. Pero así como hay criterios diagnósticos un poco más generales que pueden llegar a ser confundidos con cosas que no son TDA, también hay criterios diagnósticos un poco más específicos que pueden facilitar la diagnosticación de este trastorno, como regularmente parecer no escuchar cuando se le habla a la persona directamente, incluso si esta persona no está ocupando su atención en absolutamente nada. También hay dificultad para organizar tareas de forma secuencial y actividades, incluyendo la dificultad para organizar sus espacios de trabajo. Y también el disgusto o poco entusiasmo por actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Son estos criterios que terminan de definir al TDA más allá de distracciones que podamos llegar a tener o de un niño que le da flojera prestar atención a clase y prefiere hacer una carnita asada atrás de todos. Además, que la presencia de estos síntomas debe durar un mínimo de 6 meses para poder lograr el diagnóstico. Y es que el TDA no es un niño distraído o no es un niño aburrido, no prestando atención en alguna actividad o en alguna clase que tenga. Es un niño que presenta dificultades persistentes para poder no solo lograr la atención, sino mantenerla. Pero, ¿y qué hay de la H? Es muda. Está triste, está triste. El TDAH no solo puede incluir cosas de TDA, sino que agrega la hiperactividad como si no fuera lo suficiente la inatención. La hiperactividad en este trastorno es algo más que un niño siendo totalmente normal. Vale, está muy bonita, pero ella no se baña. Teniendo igual criterios diagnósticos un poco generales, como la habla de forma excesiva, el levantarse en situaciones donde se espera que todos estén sentados e incluso se le puede llegar a dificultar el esperar su turno.
Pero claro, igual también tiene aspectos específicos que nos pueden ayudar para identificarlo de mejor manera, como lo es el jugueteo o golpes con pies o manos en el asiento o incluso retorcerse en su propio asiento cuando se le obliga a permanecer quieto. También la incomodidad por estar quieto o en un mismo lugar durante un periodo de tiempo prolongado e incluso interrumpir conversaciones o actividades ajenas. Entonces, el TDAH es más que tu primito haciendo volteretas a cada rato. El TDAH es la impulsibilidad a la hora de hacer algo y por consecuencia apareciendo la hiperactividad. Y es muy importante saber diferenciar entre un niño siendo niño antes de mandarlo a hacer una lobotomía o darle clonazepam. La palabra favorita de todo psicólogo es falo, que no te mientan. Pero hay un término que robamos de otra disciplina que amamos usar y es trauma. Pero ya, nuestra tercera palabra favorita siempre es depende. Y en cuanto al origen de un trastorno es más de lo mismo. Pero el nombre de la clasificación a veces nos puede decir algo, porque digo trastorno del desarrollo neurológico. Digo, a que no adivinas de dónde viene. Y si bien el TDAH es multifactorial, depende regularmente de factores que afectan el desarrollo o la formación cerebral. Factores como anomalías cromosómicas, factores ambientales como el consumo de sustancias de la madre en el embarazo o la exposición de ella o del bebé a sustancias tóxicas como lo puede ser el plomo e incluso las complicaciones en el parto como un nacimiento prematuro pueden ser causa con mayor peso en el desarrollo de TDAH, provocando un déficit significativas en áreas cerebrales encargadas de la intelectualidad, la comunicación o la parte motora. Ahora, el TDA o TDAH siempre parece igual en todos. Desgraciadamente para los estudiantes de psicología y las personas que lo padecen, no. Hay algunas especificaciones en el DSM-5 que nos ayudan a identificar el trastorno y también su categorización según cómo se presente, mejorando también las posibilidades de realizar una mejor intervención que ayude al usuario. Siendo una de esas especificaciones la gravedad, y se refiere a la situación y sus complicaciones del usuario, así como su potencia, por así decirlo, de alguna forma. Su primer nivel es leve y es cuando se cumple únicamente la cantidad mínima de síntomas, que son 5, para su diagnosticación, aunque a veces incluso son menos, con afectaciones mínimas en el desarrollo del individuo en su entorno. Después viene el moderado. Según su presentación, es cuando hay complicaciones más grandes en la vida del individuo y cumple directamente con la cantidad necesaria de síntomas para la diagnosticación del trastorno. Y también el tercer nivel, que es grave, es cuando se tiene más de los síntomas necesarios para la diagnosticación del trastorno y aquí es cuando las afectaciones en las actividades diarias es tal que vuelve demasiado complicado realizar una sola tarea en cualquier tipo de área. Ahora, la última especificación que pide el DSM-5 es si el trastorno presenta más síntomas de la parte de la hiperactividad, que entonces sería TDAH, o si presenta más síntomas de la parte de la inatención, entonces siendo TDA. Pero también llega a haber casos donde se presentan cantidades iguales de síntomas por ambas partes, siendo una combinación entre el TDA y el TDAH. Para este punto entendemos que el TDA es más que niños inquietos, e incluso las estadísticas lo demuestran, pues según notas de la Secretaría de Salud en México, solo 1 de cada 30 niños tiene TDA, representando eso un 10% de toda la población infantil en México, y solo el 5% está diagnosticado y tratado. Y en la adultez esta estadística disminuye aún más, pues únicamente el 4.4% de adultos tiene este trastorno. Así que no estudiante de psicología. Ni tú ni ese niño que se la pasa corriendo todo el rato tienen TDA. Tal como ya lo había mencionado anteriormente, este trastorno tiene dos formas. Una fijándose en la inatención, que es la dificultad para mantener el foco de atención y organizarse o seguir instrucciones. Gracias, Aldair del pasado. El accidente no fue culpa tuya, déjalo. Aparte de los criterios diagnósticos dados al inicio de este video, el TDA también tiene repercusiones más allá del trastorno, sino también en el ambiente del adulto. Si antes veíamos un bajo desempeño escolar, en la adultez
se ve como pocos logros laborales o bajo rendimiento, que genera una alta tasa de desempleo para los individuos con este trastorno. Esto pudiendo generar también un rechazo o exclusión hacia estas personas. Y en etapas como la adolescencia, esto únicamente aumenta la probabilidad de que el adolescente también desarrolle un trastorno, pero de la personalidad o incluso una personalidad antisocial. También genera problemas en relaciones sociales no solo por el rechazo, sino incluso con la familia, ya que las familias regularmente no están preparadas para lidiar o convivir con una hija, con un papá o con una hermana con TDA. Y bueno, sinceramente espero que este video, aparte de entretenerte, te haya servido de algo, pues para conocer un poco más sobre el TDA y también entender que a veces lo que ya no pesa tanto es el trastorno, sino la etiqueta que se le da a la persona y el cómo es que la tratamos por esa etiqueta. Siento que si algo podemos hacer en general por las personas con cualquier tipo de trastorno es no patologizar su conducta y no verlos por la etiqueta, sino por el nombre que tienen, porque a veces incluso eso puede llegar a pesar más que el propio trastorno. Pero pues nada, gracias por ver el video, espero tengas un buen día, buena tarde o buena noche.